todos, el día de hoy traigo un nuevo video para este canal. Esta es una crítica para Helen y su jefe, una historia de rock y amor. Espero les guste la crítica, espero también se pasen a la novela, es una historia muy buena. Si te gustan las historias de romance, rápidas, concisas, hacia lo que van, esta es una muy buena opción. Aquí abajo voy a dejar el link directo a esta historia. También el link a un poemario, por si les gusta el tema de amor, un poemario de mi autoría. Me ayudaría mucho si compartan este video, le dan manita arriba, le ponen aquí abajo, hay una pequeña campanita por aquí, le dan clic. Cada vez que yo subo un nuevo contenido, lo pueden ver. Estas críticas van directamente hacia esta obra, pero si ustedes cojean del mismo pie, si ustedes tienen la misma falla o aún no sabían que tenían estas fallas, pues también les puede servir bastante. Y pues sin más, pues voy a empezar con la pequeña narración o crítica hacia esta pequeña historia, ¿verdad? Primero que nada, no tiene un prólogo, empieza directamente con la historia. Creo que el título nos dice todo, es una historia de amor de una trabajadora hacia su jefe. Su jefe es joven, de hecho es 2 años menor que ella. Ellos se dedican al arte. No queda bien especificado sobre qué trabaja. Esta es mi primer crítica hacia la obra, ¿no? No sabemos si trabajan en una editorial, si son diseñadores gráficos, si son artistas tal cual. ¿Por qué? Por lo que diré diciendo a continuación. Primero que nada, vamos a ¿cómo se llama? A ver el planteamiento de la historia. Empieza como muchas historias, ya me levanté tarde, ¿no? Aunque sea una historia cliché, que no tiene nada de malo, hay personas que disfrutan de este género, ¿no? Es una historia que puedes leer tú muy bien en una tarde que vayas a un café, en una tarde que estés a gusto en tu casa. Es una historia que te puedes aventar en menos de 2 horas y puedes dejar todos tus votos y comentarios ahí. A la autora le van a servir también mucho. Primero que nada se nota que la autora es joven, ¿no? Y se nota por un desconocimiento completo sobre los temas que aborda. Este es un problema muy común, sobre todo para este tipo de historias que realmente hablan sin conocer, ¿no? No tiene bien definido, por ejemplo, cuál es la labor de esta chica, ¿no? Hay diferentes partes en la historia que tal cual no nos dicen mucho, ¿no? Sobre el contexto de la historia en sí, no nos dice mucho sobre el trasfondo, y siempre es importante no nada más saber si se van a quedar juntos, ¿no? Sino saber un poco más del contexto, saber un poco más del ambiente, porque eso es lo que uno disfruta como lector. Cuando uno toma un libro, se quiere quedar con conocimientos que antes no tenía, y para esto el autor debe documentarse mucho, debe saber mucho sobre los temas, sobre las profesiones que estos tienen. Si tú eres, no sé, una enfermera, tu protagonista es una enfermera, debes tener todos los conocimientos básicos de una enfermera, saber cómo se conducen, cuáles son sus roles de vida, que son muy diferentes, por ejemplo, al de un abogado o una abogada. Una abogada va a hablar diferente, va a pensar diferente a una enfermera, va a tener metas diferentes que una enfermera, y va a tener roles de vida, va a tener horarios muy distintos a una enfermera. Debes saber que también, por ejemplo, una enfermera va por etapas, igual que un diseñador, igual que cualquier persona, va por etapas laborales, ¿no? En este caso, van por escalafones, ¿no? Aquí nos dice que la chica llega tarde y que siempre llega tarde al trabajo. Es joven, tiene máximo 25 años. Una persona con 25 años que ya está a cargo de un departamento de edición es porque es una persona muy confiable, es una persona que ha escalado ahí por muchas razones, ¿no? Este tipo de trabajos o este tipo de empleos, las personas que son diseñadores o artistas o demás, la encuentran muy difícil. Por lo general sus primeros trabajos son en otros sentidos que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Son este tipo de trabajos, por lo menos en nuestros países, ¿no? Cuando los encuentras es porque discutiste o peleaste contra muchos para obtener ese puesto, ¿no? Un poco el contexto de la historia de un diseñador o de un artista en general, y pues que se note en tu obra, ¿no? No obstante, la narración, otro de los temas, la narración que tiene esta autora es muy buena, es muy fluida, ¿no?
uno no va a encontrar los problemas que encuentras en este tipo de historias, problemas al poner comas, problemas al poner guiones. Aquí, aunque la autora quizás no tiene en su computadora o en su celular el guión largo, que es para el de diálogos, te pone 2 guiones cortos para que se entienda, ¿no? Se nota que ella tiene interés en el lector, y que pues eso ayuda bastante a la obra en sí, no te pierdes, es fluido, por eso digo que te lo puedes aventar en una sola tarde, puedes leer muy tranquilamente sin problema alguno. Otra de las cosas por lo cual se nota que la autora es joven es, por ejemplo, hay una parte en la parte 1 o en el capítulo 1 donde dice el antagonista, o bueno, el chico, el jefe del cual está enamorado, dice que sonríe con seriedad. No sé si eso es posible bien, es mi jefe, no sé si eso es posible bien, en mi jefe era posible sonreír serio, ¿no? Y pues si una persona adulta, una persona más grande que ha salido de su secundaria, se da cuenta que sonreír de forma seria no es tan difícil, hay mucha gente que lo hace. Entonces ese es como mi primer punto en el que se nota que la autora le hace falta mundo. Una recomendación a estos autores de estos géneros es que lean mucho más aparte de estos géneros, para que encuentren muchos tipos diferentes de personalidades, ¿no? El que hayan muchas personalidades, el que conozcan mucha gente, les va a ayudar bastante en profundizar a sus personajes. Otra de las cosas, si bien la protagonista nos va describiendo por qué desconoce mucho de este jefe que solo tiene un mes trabajando ahí, no nos digas que es misterioso, muéstranoslo, ¿no? No nos digas, él es guapo, por ejemplo, dinos, tiene estas características, como ella bien lo enuncia, ¿no? Que el lector hace que, o sepa que en efecto esa persona es guapa. Yo no puedo decir en una obra, mi mamá era muy amable, y en ninguna parte se nota un gesto de amabilidad de su parte, porque entonces el lector dice, no es amable, ¿no? Si aquí dices, es una persona seria y así y asá, ¿no? Y misteriosa y demás, yo no te lo creo hasta después, ¿no? Ya cuando veo que en efecto es serio, ¿no? Que en efecto es amable y que en efecto es cortés. Hay una parte muy buena donde ella menciona que el muchacho responde que sí, cerrando los ojos y con ciertos ademanes. Ahí nos estás diciendo que es amable, no nos lo digas desde antes, ahí se entiende, ¿no? Después de eso dices, con un gesto tan amable que yo ya lo tenía en mente, que ya lo conocía, ¿no? Ya no nos pongas esto último, ya vimos que es amable, no nos lo repitas, no somos tontos, ninguno de tus lectores son tontos, con que les digas, por ejemplo, fue corriendo al trabajo, ¿no? Y se aventó 100 cuadras corriendo, no nos digas, llegó cansado o agitado y sudando y así, ya sabemos que llegó cansado, agitado y sudando, porque corrió 100 cuadras, ¿no? Bajo el sol y demás, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría mencionar, ya es en el apartado 2, este tipo de desconocimiento sobre la obra, no es, o sobre la vida fuera de la escuela, con la vida de alguien joven que desconoce cómo se desarrolla la vida de alguien más adulto o menos joven, es que menciona que el jefe es 2 años menor, y que por ello se nota que yo he vivido más que él, ¿no? Cuando pues de hecho él es jefe, ¿no? Aunque sea hijo único y quizás hijo de esta empresa, pues ¿por qué te hace pensar que él ha vivido menos que tú? Si de hecho no vive en la misma ciudad, tiene que viajar cada fin de semana, es una persona de mundo, ¿no? Es una persona que sabe otras cosas, además se dedica al arte, y la labor de alguien que se dedica al arte y hablar sobre arte y demás es conocer mucho. Por lo general este tipo de personas tienen mucho mundo, son mucho más maduras, y él se nota que es una persona madura y demás. No te puedes tú, que te levantas siempre tarde y que te enamoras solo con ver a una persona, decir que él es menos grande que tú emocional o culturalmente hablando, ¿no? Por otro lado, se nota que el autor está profundizando un poco en este personaje por los diálogos que él tiene, ¿no? Él dice, hablando de pintura,
dice, abre a la reflexión personal, forma, y el pintor tiene una forma excéntrica de ver la realidad. Nos habla que es alguien que no solo ve el arte, también lo aprecia. Por lo tanto, es un poco incongruente el decir que debe tener menos mundo, menos conocimientos que yo porque soy un año más grande o 2 años más grande, cuando es una persona que de hecho disfruta el arte autorreflexivo, ¿no? Es una persona, simplemente todas las personas autorreflexivas suelen ser mucho más grandes y maduras que las demás personas porque se están criticando constantemente, ¿no? Una persona que vive hasta los 30 años sin criticar su vida, sin pensar sobre su vida, va creciendo como en una escalerita simple, ¿no? Una persona que tiene 20 años, pero todos esos 20 años estuvo reflexionando acerca de la vida, tiene más experiencia de vida, tiene más conocimiento sobre la vida que alguien que no. Es igual que una persona que estudia 5 años, no sé, ingeniería, tiene más conocimientos de ingeniería que alguien que le lleve 50 años y que jamás estudió de esto. Esta persona lleva 10, 20 años pensando sobre la vida y pensando sobre sí mismo, pues obviamente es más ilustrada que las personas de 50 años que no han pensado nunca sobre sí mismos, que no han pensado nunca sobre la vida, ¿vale? Entonces, este tipo de personas que se dedican al arte, el que aprecia ese tipo de arte, y tú que también te dedicas al arte porque trabajas en una empresa de eso, no pueden tener el siguiente diálogo que ya está presente en el capítulo 2. ¡Wow! ¿Quién nos viera debatiendo sobre el arte, no? Estas personas que a eso se dedican, debaten todo el tiempo sobre el arte, es su trabajo y es su vida, por eso se dedican a eso. Vivir del arte es muy difícil, ¿no? Vivir del arte es algo que te consume mucho tiempo y que tienes que financiar de otras formas, ¿no? Entonces, no nada más lo haces porque tus papás eran eso, como el caso de muchos doctores, abogados, ingenieros, ¿no? Es porque estuviste metido en eso desde antes, porque desde la infancia te gustaban esos temas y ahondabas sobre eso. Entonces tus principales amigos tienen estos mismos gustos e intereses y hablas sobre eso. No puedes decir que es extraño que lo hagas cuando a eso se dedican y tienen una vida así. Debes conocer un poquito más de las circunstancias de la vida de tus personajes, no nada más verlos como se ven en las películas, ¿no? Y creer que porque lo viste en una película conoces cómo viven. Muchas veces estas películas están pensadas solamente en vender, no en dar una realidad social. La literatura se difiere mucho del cine de Hollywood, por ejemplo, por eso, ¿no? Te meten más en la vida, ¿no? Ahora, nos dices que es una empresa de diseño, nos describes un poco tu escritorio y dices que es extravagante igual que tú, ¿no? Nos dices varias cosas sobre eso, pero al mismo tiempo trabajan para una revista, ¿no? Bueno, debes tener bien claro, los diseñadores no suelen trabajar para revistas. ¿Por qué? Porque las revistas tienen, ¿cómo se llama? Personas encargadas de eso, no subcontratan, ¿no? Las revistas tienen editores de imagen, por ejemplo, editores de esto, editores de aquello, ¿no? De acomodados y demás, ¿no? Entonces, debes tener bien definido el rubro de la empresa donde estás trabajando y a qué se dedican, ¿no? Después mencionan que hay un artículo en una revista que tienen que ilustrar. Bueno, ¿son diseñadores o son ilustradores? Son ilustradores, se entiende completamente el dilema, pero debes mencionarlo al principio y no mencionar las otras carreras que mencionas, ¿no? Son ilustradores y a eso se dedican, ¿no? Después dices que van a tener una lluvia de ideas porque les aceptaron un trabajo en dicha revista y que quieren que se las ilustren, ¿no? Bueno, pues si alguna vez has trabajado en este tipo de ámbitos y tienen varias personas encargadas de diferentes cosas, se delegan los trabajos. No hay una lluvia de ideas para cada trabajo porque entonces no avanza la empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una editorial, ¿no? Y quiero hacer una portada para dicha editorial, tengo a la persona que se dedica a hacer portadas y no tiene lluvias de ideas conmigo. Quizás tenga que hablar o tenga que tener una junta con la persona encargada de editar la obra para que le diga sobre qué va y ese tipo de ondas, para que conozca, ¿no? Un poco el contexto de la historia que va a desarrollar, pero no es necesario en ningún momento que haya una junta entre todos con una lluvia de ideas, porque para eso le pagan al ilustrador, para que haga ilustraciones pertinentes, para eso estudió y para eso lleva una trayectoria. Puedes confiar el trabajo en él. Las empresas, otra vez,
sean de arte, sean de lo que sea. Por eso trabajan de esa forma, por eso son empresas, tienen personas especializadas. Si uno va a un bufete de abogados, por ejemplo, y te llega a ti como jefe del bufete, ¿no? Como abogado estrella del bufete, un trabajo, no sé, familiar, se lo delegas a tu abogado de lo familiar. Te llega uno laboral, se lo delegas de lo laboral y no tienen juntas. Él tiene que resolver ese caso, igual que esta otra persona tiene que resolver el otro caso. De misma forma, tienen que trabajar las personas que se dedican a otros rubros, ¿no? En una revista hay quien monta, en una revista hay quien hace la paginación, hay quien hace los artículos, hay quien busca las imágenes pertinentes. Tienen sus fotógrafos aparte, que no tienen juntas cada vez que sale una nota, porque entonces si una revista tiene, por ejemplo, 30 notas, tendrían que hacer 30 juntas, una por nota, y si la revista es cada 15 días, tendrían que tener 2 juntas al día, y una junta te lleva 3 o 4 horas de trabajo. Entonces tendrías que trabajar todos los días 3 o 4 horas solo para saber qué vas a hacer y cuánto tiempo te queda para hacerlo, ¿no? Debes haberte metido a una de estas, ver cómo funciona este trabajo de esta chica y entonces sobre eso trabajar. Tú como lector o un lector que solo lo toma como hobby, no lo va a notar, o si lo nota, no le importa, él sigue con la trama. Pero para mejorar tu historia, esta es una pequeña, pues una pequeña crítica. Por otro lado, los ilustradores no hacen reportajes, ¿no? Un ilustrador hace ilustraciones. Los reportajes los hace un reportero. Debes delimitar muy bien a qué se dedica tu protagonista, ¿no? También usa una expresión como en un momento están ellos dos platicando y a él le llaman en su iPhone y ella dice, sacó su iPhone sofisticado, ¿no? Un iPhone no tiene nada de sofisticado, por ejemplo, ¿no? Una persona que ya se desarrolla en ese medio, en ese ámbito, pues no se apantalla con eso, ¿no? Y después empiezan a hablar de arte y ese tipo de cosas. También usan expresiones muy simples, ¿no? Cuando hay expresiones aún más grandes o más pertinentes. Por ejemplo, hablan de La habitación, una obra de Van Gogh, y dice que hay una historia dentro de la pieza, además su pincelada rústica, ¿no? Su gran fuerza expresiva, sí, es eso, ¿no? Y ahí se nota que es alguien que disfruta el arte, que tiene una cierta terminología como pincelada rústica que nos dice más, ¿no? No obstante, usas autores muy conocidos, muy comunes, ¿no? Van Gogh, Picasso y Dalí, ¿no? Que son personas que incluso quienes no saben de pintura, solo una vez entraron a un museo los pueden conocer. Ellos son especialistas del tema, entonces deben hablar de pintura pues más reciente o más clásica, pero aún más sumergida en los conocedores, ¿no? Porque a eso se dedican básicamente. Entonces es una invitación a todos los autores, ¿no? A indagar un poco más. Esta historia sale un poco de lo cliché, a pesar de ser la chica que se enamora de su jefe, ¿no? No por el contexto, porque ya dije, está mal armado, sino por cómo lo va abordando. Su narración es muy buena, a diferencia de muchas obras de Waipad, ¿no? Pero si profundizas más en tus personajes, si hablas un poco más de la pintura, si hablas un poco más de la música, ¿no? Esto va a ser mucho más rico, mucho más nutritivo y te va a alejar más del cliché, que pues es la idea, ¿no? Hacer algo original. Algo que no me gustó, y esto es una crítica como en dos partes, es que al final de cada capítulo nos pongas una foto de él, ¿no? Ya no lo imaginamos de cierta o tal forma, no nos pongas la imagen, nos vamos a enamorar de lo que tú escribiste, del personaje que tú creaste, no del personaje que nos pongas en la foto, ¿no? Sé que Waipad es muy rico porque te permite dar una gran cantidad de material extra, ¿no? Aquí, como había dicho, está dividido en dos partes. Esto es lo malo de que utilicen esta herramienta así. Lo bueno es que podrías, por ejemplo, en una parte, ella está escuchando a los Arctic Monkeys, podrías ponerlo arriba, la canción de los Arctic Monkeys, ¿no? Los metes en subtexto, los metes en contexto también, y te enmarca muy bien. Uno está escuchando a los Arctic Monkeys mientras te va leyendo, uno ve una pintura de uno de los autores o uno de los pintores que mencionas,
y pues también nos pone un poco de contexto, nos enseña más cosas, ¿no? Pero no nos enseña el personaje, ¿no? Que pues no está del todo bien. Hasta aquí termina mi crítica, solo abordé los primeros 2 capítulos, ya llevamos 20 minutos de video, es cansado para ustedes, cansados para mí. Espero les haya servido la crítica, ya saben, dar manita arriba, compartan este video lo más que puedan, entren a la historia, vean aquí dejen en la caja de comentarios cualquier comentario, para eso es, y pues nada, compartan, difundan, también me pueden pedir sugerencias, ¿no? Tanto al canal como a mis críticas, pueden también colaborar de alguna forma, pueden, no sé, pedirme que hable sobre cualquier historia suya o de otros autores, les va a servir mucho. Suscríbanse, si se suscriben me ayudan muchísimo a crecer con este canal, y no solo eso, estas críticas que estoy dando quizás no sean de su historia, pero les pueden ayudar bastante, ¿no? Y pues nada más, por el momento, y agradeciendo su atención, me despido, bye.